El Banco de la República Centro Cultural Valledupar les da la bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco del proyecto El Caribe Suena. Hoy en la conferencia Influencias Sonoras de la isla de Providencia nos acompaña Elkin Robinson, cantautor, ingeniero de audio, gestor cultural y productor musical de la isla de Provincia. Le recordamos a quienes nos acompañan la mañana de hoy que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Señor Elkin, buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes para mí. Muchas gracias por esa invitación. Siempre he dicho que, bueno, soy un seguidor muy grande de todo el trabajo que hace el Banco de la República con la cultura en Colombia y me hace muy feliz poder compartir un poco de Providencia, de San Andrés bueno, espero que lo disfruten y que tengan también muchas preguntas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de las influencias musicales, bueno, sonoras de Providencia Isla. Em, Digo Providencia, no San Andrés y Providencia, porque pues, aunque los dos tienen iguales raíces, han tenido un desarrollo, digamos, diferente, ¿no? Em, sí, Providencia, quiero empezar hablando por lo que yo considero las diferencias musicales que hay en Providencia. Entonces yo considero que hay como tres ramas musicales en la isla, que es la música coral, la música tradicional y la otra música que tiene la influencia africana. La música coral, digamos que son corales que tienen influencia de la música europea, directamente de los corales luteranos. Y la música, digamos, del lado africano viene con el gospel. ¿Qué es el gospel? El gospel es música que nació en los campos de algodón, es la música de mucha ironía, de gente trabajando duro en sufrimiento, pero a la vez cantando de alegría. Entonces, el gospel necesariamente no es música religiosa, es música espiritual, ¿no? En los corales sí es música religiosa. Y eso viene de toda la iglesia protestante, toda esa separación de Martín Lutero de la iglesia, y así nació, digamos, todos esos corales, que son los corales luteranos. Entonces, esas dos, digamos, ramas es lo que yo considero que la música coral es lo que está fuerte en la isla. Entonces, tenemos lo que les decía antes, a Martín Lutero, que es considerado el padre de la polifonía, ¿no? Después del Concilio de Trento, él se separó de la iglesia y él continuó con digamos, toda esa música polifónica, ¿sí? Que lo que él quería básicamente era crear una música, digamos, donde lo más importante fuera el mensaje. Entonces, claro, son corales a cuatro voces que, digamos, se repite una y otra vez, ¿no? Se canta todo, digamos, el pasaje y se repite una y otra vez. Y entonces, esa es la música con la que yo crecí en la iglesia, cantando a cuatro voces. Sí, entonces, aquí quiero hablar un poco de, digamos, cómo llegó todo esto a Providencia. Y es que en la reforma religiosa, pues, nace la iglesia protestante, la iglesia anglicana, y empieza lo que es la guerra religiosa. Los puritanos ingleses, ellos, claro, ellos sienten que la iglesia anglicana es igual que la iglesia católica, que no hay diferencia, y entonces empiezan a salir de Inglaterra hacia América a buscar nuevas tierras donde pueden continuar con estas prácticas religiosas. Y así salen dos embarcaciones. Uno es el Mayflower, creo que es la historia que todos conocen, y es el barco que llegó a New England, que hoy día es los Estados Unidos. Pero 10 años más tarde también sale el Seaflower, que este Seaflower llega a Providencia, que es posiblemente el primer asentamiento británico en el Caribe. Y toda esta expedición, digamos, se conocía como el Providence Island Company, ¿sí? Cuando todos estos puritanos, después de otros 10 años, son sacados por los españoles, ellos van más al norte, ¿sí? Y crean New Providence. Y es por eso que a nuestra isla se le conoce como Old Providence.
Bueno, y luego tenemos a Ira David Sankey, ¿sí? Que era un compositor que él, se podría decir que él continuó con toda esa herencia de los corales luteranos y escribió muchos himnos, y es lo que realmente se canta hoy día en las iglesias protestantes en Estados Unidos, pero también en Providencia. Sí, bueno, más adelante explicaré cómo a través de Estados Unidos y el Canal de Panamá, toda esta, digamos, tradición coral vuelve a Providencia. Entonces, esta música, ¿por qué era importante? Era música que se cantaba en los velorios. En Providencia, un velorio, digamos, siempre hay música. La música se canta desde la noche hasta el día siguiente, ¿sí? Uno no duerme ni deja solo al difunto. Y ahí los organistas, mi abuela era organista, y ahí los organistas cumplían un papel muy importante, ¿sí? Que es, pues, acompañar esta música. Y lo que hacía el órgano básicamente es tocar las cuatro voces. ¿No? Entonces, en esa época eran órganos que se bombeaba con los pies. Entonces, habían tres, cuatro organistas que se turnaban toda la noche. Y lo otro, pues, era para la celebración religiosa. El gospel africano, lo que les decía, ¿no? Nace en los campos de algodón, em, maneja mucho la ironía, ¿sí? Lo que es la elevación, el regreso a África, ¿sí? Hay un libro que se llama The Song of Solomon, de Toni Morrison, que ahí se los apunté porque es recomendado, donde hay una parte donde ellos hablan de que ellos podían elevarse y volver a África, los que eran nacidos en África, pero tenían que tomar la decisión de dejar a sus hijos que eran nacidos en América. Entonces, esto, digamos, esto, pues, eh, puede ser una forma de explicar lo que significa el gospel, que es elevación. El gospel es eso, es elevación. A pesar de ese sufrimiento, están celebrando, están volviendo a África. Bueno, y ya llegamos a lo que es la música tradicional. La música tradicional de la isla es música para la danza. Digamos que su función principal es para bailar. Entonces es una suite, es música que se bailaba en la realeza, sí, y entonces esta música también llega a la isla a través pues, de Estados Unidos. Hubo una época en que Estados Unidos tuvo una gran influencia en el Caribe, ¿sí? Y por eso también el béisbol llegó al Caribe, el básquetbol, ¿sí? Por eso en el Caribe no se juega tanto el fútbol, ¿no? Como en otros sitios. Allá el deporte por sí es el béisbol. Asimismo, volvió la iglesia protestante. En San Andrés tenemos la primera iglesia protestante de Latinoamérica. Entonces, en esta música tradicional tenemos la mazurca, por ejemplo, el chotis, que bueno, realmente es Scottish, el foxtrot, el vals, el polka, eso entre otros. Entonces, eso es una suite de diferentes ritmos, pero también ritmos que vienen de diferentes partes de Europa. Entonces, esta es una de las influencias de Providencia. Em, Luego, anteriormente, había una fiesta que se llamaba Fear and Dance, y es donde se bailaba toda esta música. Siempre había un grupo en vivo. En esa época, digamos en los años 50, 60, solía ser guitarra, maracas, ¿sí? Y fiddle, que sería como un violín que hacía la melodía. Y en el Fear and Dance había comida, había danzas, generalmente era en casa de alguien. Y lo que pasaba es que bailaban tres canciones y el hombre invitaba a la mujer a comer algo. Entonces, la historia dice que digamos, los que tenían muchos hijos hombres, ¿no? Se iban a casa con los bolsillos vacíos, y los que tenían muchos hijos mujeres llegaban a la casa con los bolsillos llenos. Bueno, entre esta música tradicional también está el pasillo, que el pasillo nace en el sur de Colombia y entre Colombia y Ecuador en la época de la independencia. O sea, el pasillo es básicamente el vals o el waltz en inglés, tocado con un aire más alegre y para celebrar la independencia. Entonces, toda esta música también llegó a Providencia.
Luego tenemos el lado de la influencia africana. Esta influencia africana es muy importante porque, digamos, como no conservamos los apellidos, los nombres ni apellidos africanos, nuestra única conexión con África se puede decir que es a través de estos ritmos musicales y, bueno, la gastronomía también es muy importante, pero digamos que esos son los tres ritmos musicales que nos conecta con África. Uno es el mento. El mento se dio generalmente en Jamaica. Y el mento es el abuelo del reggae, el abuelo del ska, el abuelo de mucha música que conocemos hoy día. Sí, el mento tenía dos tipos de temáticas. Una es la temática social, otra es la temática sexual. Sí, digamos, no manejado como se maneja hoy día en la música, sino que era una temática sexual, digamos, en una época conservadora, donde no se podía decir todo de una forma, así que se decía como un poco con doble intención, ¿no? Eso es característico de esta música. También el calipso. El calipso, em, originalmente Caizo, se dio en Trinidad. Y digamos que el calipso y el mento son como dos hermanos que a veces es muy difícil separarlos y saber sus diferencias, pero las hay. Luego tenemos el carabine, que el carabine se dio en la Española, lo que hoy día es la isla que comparte Haití y República Dominicana. Entonces, el carabine en esa isla, por un lado, en República Dominicana, sí, descendió a lo que es el merengue y en Haití al compás, pero son dos géneros musicales que comparten muchos elementos. El, ¿Por qué es importante esos tres ritmos? Porque, digamos, aunque hay muchos más en el Caribe, esos son los tres de los que derivan todos los géneros caribeños que han influenciado a Providencia, ¿sí? Del mento, que descendió el reggae, el rocksteady, el ska, el dancehall, ¿sí? Del calipso que descendió el soca, por ejemplo, del carabine y el compás. Del compás, los de Guadalupe y Martinica tomaron el compás y así nació el souk con la banda Casav. Entonces, este es como el padre del souk, ¿sí? Pero luego el souk con el soca que nace del calipso de Trinidad, los de Dominica lo toman y hacen el cadenclipso. Entonces, también es que entre isla e isla también empiezan a nacer como nuevos, digamos, se puede decir, no sé si ritmos, pero sí nuevas ramas de esta música. Y entonces, digamos que todo deriva de estos tres. Entonces, aquí vamos a ver un poco la influencia musical del Caribe del que hablaba antes. Aquí, pues, hice un gráfico donde tenemos el mento, ¿sí? Que va al rocksteady, al ska, al reggae, al dance, al ragamuffin. Pues, obviamente, les explicaré cómo el reggaetón nace de todo eso, ¿sí? Pero del mento, el calipso, por ejemplo, nace el soca. ¿Y qué es el soca? El soca es soul y calipso. Es música soul y calipso, porque digamos que el soul también siempre estuvo muy presente en el Caribe. Bueno, y el carabine, que es como, digamos, un ritmo que además creo que en África aún se toca mucho el carabine. De ahí pues llegamos hasta el cadenclipso, pero el cadenclipso, el soca y el compás y el zouk se juntan para hacer el cadenclipso. Aquí voy a explicarles de una vez un poco el tema del reggaetón, porque es que em, pasa mucho que cuando toco o con un baterista y le digo, hazme este ritmo, me dicen, no, ese es el ritmo del reggaetón, pero no, ese beat originalmente es del soca. Eso es un beat del soca que se encuentra, digamos, con todos esos ritmos jamaicanos. Hay una canción, por ejemplo, More That She Wrote. More That She Wrote, en esa canción se ve claro ese beat. Y bueno, aquí mucha gente dice que el reggaetón nació en Puerto Rico. Yo considero que nació en Panamá, ¿no? Con Chombo, La Cripta, El General, o sea, realmente, porque es que Panamá, ¿qué pasa con Panamá? Panamá fue la construcción del canal, del canal. Y digamos, ese evento fue un melting pot,
Sí, muchos jamaicanos llegaron a Panamá, mucha gente llegó a Panamá, mucha gente de Providencia de San Andrés llegaron a Panamá, ¿sí? Así fue que la música, digamos, tradicional también llegó. Pero digamos que ahí fue un melting pot. Entonces Panamá es un sitio también con mucha influencia de toda esa música. Y yo, pues yo considero que el reggaetón nació ahí. Bueno, entonces aquí, digamos, em, hago un mapa donde quiero que vean claramente lo que es Providencia, ¿sí? Providencia es otro melting pot como Panamá. Providencia es un sitio que recibió la influencia realmente de todo lado del mundo, ¿no? De Europa, con las danzas y los corales, como decía antes, de Jamaica, ¿no? De Trinidad, Dominica, pero también otra música que faltaba por mencionar es la música country, la música folk, ¿sí? Digamos que el country era la música de los marineros, pero también la música de los irlandeses, y los irlandeses también fueron esclavos en el Caribe. Así que de cierta forma eran hermanos ahí. Entonces, toda esta música también llegó. em, em, y bueno, y los otros que antes había, había explicado. Entonces, como les decía, em, tenemos África como tierra madre, ¿no? De la influencia de las islas, pero Europa por igual, por igual. ¿Y cómo llegó esa música europea a las islas? Pues lo que te digo, cuando hicieron el Canal de Panamá, todos esos altos generales que llegaron bailaban esa música que era la música de clase, y hay mucha gente que trabajaba ahí, lo aprendió y luego llegaron a la isla y pues lo siguieron tocando, lo siguieron bailando y aunque hay muchos, digamos, que se conocen con el nombre equivocado, pero bueno, digamos que sí he buscado y he encontrado muchas similitudes entre la música que hacen en muchos lados de Panamá, porque digamos que San Andrés y Providencia hace parte, pues es Colombia, pero hace parte de una nación criol que tiene, por ejemplo, Bocas del Toro en Panamá, donde siempre ha habido mucha conexión. Tiene, por ejemplo, en Costa Rica, perdón, Puerto Limón, por ejemplo, en Nicaragua con Corn Island, pero con Jamaica, con Trinidad. Es toda una nación que comparte muchas cosas, no solamente la música, sino la gastronomía. Un gran ejemplo de todo eso es el rondón, que es un plato que se hace en todos esos sitios. Entonces, la construcción del Canal de Panamá es un evento muy importante en todo este melting pot que les estoy explicando. Entonces, aquí resumo un poco como los géneros musicales, que es calipso, mento, compás, soca, reggae, souk, shotis, gospel, los corales, el cadence, el country y el polka. Bueno, aquí ya, em, digamos, entramos a algunos referentes de la música y para mí, pues, el más grande, uno de los más grandes es Mighty Sparrow de Trinidad y Harry Belafonte de Jamaica, que Harry pues el más conocido en el mundo, pero quizás Mighty Sparrow es el más conocido en el Caribe. Y entonces siempre han habido como en Trinidad, digamos, eventos, concursos de calipso. Y una vez Mighty Sparrow fue a Jamaica y dijo, jamaicanos, yo sé que ustedes aman el calipso, pero no olviden, el calipso es de Trinidad. Entonces siempre ha habido como una gran competencia entre Jamaica y Trinidad, ¿no? Por esa música. Y como el calipso y el mento son tan parecidas, pues obviamente hay muy grandes calypsonians en varios. De ahí llegamos al reggae. ¿Qué reggae se escuchaba en Providencia? Bob Marley, claro, como todo el mundo, pero sobre todo Lucky Dube de South Africa. Lucky Dube fue un artista que luchó mucho contra el apartheid en Sudáfrica y él vino hasta San Andrés, hizo un concierto en los noventas. Em, Quería que escucháramos música, pero creo que por temas de derechos no será posible por aquí, pero igual ahí les dejo los nombres para que los busquen y los escuchen. Luego llegamos al compás de Haití.
Y bueno, el compás tiene, yo creo que el referente más grande y único es Coupe Cloué, que también estuvo en el primer Green Moon Festival en San Andrés. Y Coupe Cloué, digamos, tiene algo muy particular y es que sus canciones duran 8, 9, 10 minutos. Entonces, en Providencia, cuando se hacía el Fear and Dance, la tradición es que el hombre sacaba a la mujer a bailar 3 canciones y después la invitaba a algo. Pero luego, cuando llegó la electricidad, hubo un gran cambio, ¿no? Porque digamos que Providencia es un sitio donde siempre han habido muchos músicos, porque la necesidad era que yo toco, tú bailas, tú tocas, yo bailo. Entonces, claro, eso generó que todo el mundo pudiera tocar. Y luego cuando llegó la electricidad, em, los pick-ups, todo eso, entonces todo empezó a cambiar un poco y ya se empezó a poner música. Entonces, claro, empezaron a poner Coupe Clube y una canción duraba 9 minutos, 10 minutos. Entonces, después de 10 minutos, nadie iba a bailar 3 canciones de 10 minutos. Entonces, digamos que esa tradición de invitar a la mujer después de cada tercera canción se empezó a diluir. El Zouk, otra banda que estuvo en San Andrés 2 veces, de Martinique y Guadalupe, son los creadores del Zouk. ¿Sí? Bueno, lo que te digo, el souk, el soca, tienen mucho en común, pero son géneros muy, muy diferentes. Así que también los invito a que busquen Kasav y ahí pueden escuchar un poco de lo que es el souk. El Cadenclipso, uno de mis favoritos, Midnight Groovers, que son de Dominica. Tiene una canción Milk and Honey, que sonó mucho en Providencia. Y obviamente esta banda y Dominica también ha influenciado mucho la música de Providencia. Luego tenemos también el souk africano y el referente es Oliver Nagoma de Gabón. Em, yo creo que este artista hace parte del soundtrack también de Providencia que escucho desde niño, no solo yo, sino cualquier providenciano que le preguntes, en San Andrés también, Oliver Nagoma. Bueno, ahora quiero mostrarles un poco de la música tradicional de Providencia. En Providencia em, tenemos nuestros instrumentos tradicionales, que digamos que el acordeón es uno de los instrumentos tradicionales y es posible que el acordeón haya llegado a Providencia al mismo tiempo que Valledupar, ¿no? De los primeros instrumentos han sido el acordeón y el violín. Entonces, pero bueno, el acordeón, digamos que ya no se usa tanto. Em, Hoy día lo que más se usa es la mandolina y el violín, pero sobre todo la mandolina. Y el formato tradicional consta de un washtub, que el washtub es un tináfono, ¿sí? Una tina de lavar ropa, y se le pone un palo en una cuerda, y eso hace las veces de bajo, ¿no? Ese instrumento, el washtub, fue muy popular en los años 40, 50 en Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos que todo el mundo tocaba con eso. En la música folk, todo eso era el boom. Pero en Inglaterra también tenían el tea box, ¿sí? Como ellos llegaba tantas cajas de té de India, entonces tenían el tea box. Y eso era como su equivalente al washtub. Por ejemplo, John Lennon de los Beatles tuvo una banda antes de los Beatles, The Quarrymen, y ellos tocaron con el tea box, ¿sí? Toda esa gente tocó con el tea box. Entonces, obviamente, esto llegó a Providencia también después, ¿sí? Porque antes se tocaba sin washtub. Sí, entonces, pero el washtub, digamos que lo he visto tocar en muchos sitios, pero digamos que el sonido que tiene San Andrés y Providencia en el washtub es único, es particular. También tiene mucho que ver con la cuerda, pero sobre todo el músico. Entonces, vamos a escuchar algo. Esto es un mento. A ver si suena. Ahí suena, me dicen.
Sí, no se está escuchando. ¿No? ¿No suena? Ok, no se está escuchando. Bueno, vamos a ver si así lo escuchamos un poco. ¿Ahí suena un poco? ¿Ahí sí suena? Ok. Bueno, parece que no suena. Entonces, mientras soluciono esto, seguiré contando un poco de los demás instrumentos. Tenemos otro instrumento que es la quijada de caballo. Digamos que el washtub en África, tenían un instrumento que hacían que era cavaban la tierra, ¿no? Y dejaban hueco y hacían una cuerda hacia un árbol. Y eso sonaba como un bajo. Entonces, digamos, posiblemente el washtub es una idea que viene de ahí. Sí, eso es de Madagascar. Entonces, el washtub para mí representa como ese lado africano. Y la quijada, que se usa en muchos lados de Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe también, aunque de burro, ¿sí? El único sitio que veo que usan el de caballo es en San Andrés y Providencia. Y en la quijada, aunque tiene una ambigüedad, es africano, pero también es como esa parte, sobre todo, indígena. El proceso de la quijada, digamos, es poco largo, ¿no? Los músicos mismos, ellos lo construyen, digamos, consiguen la quijada, lo dejan en el mar, después lo ponen bajo la tierra y pues lo van tocando y eso va aflojando. Entonces es un instrumento que se crea naturalmente con un proceso. Luego tenemos lo que es las maracas. Las maracas anteriormente se construían en la isla de Guadua, ¿no? Esas, no sé cómo se dice bien en español, pero se construía y eran mucho más grandes. Y realmente, anteriormente, la maraca tenía mucho más protagonismo, ¿no? Hacía mucho más solos, era mucho más protagonista que a día de hoy. A día de hoy, pues las maracas no se construyen en la isla, sino que se traen de afuera. Entonces son más chiquitas, ¿sí? Y entonces, claro, acompañan, pero ya no tienen digamos, esa fuerza, ese volumen, ese protagonismo de antes, ¿sí? Y luego tenemos, pues, el instrumento muy importante que es la parte vocal, la voz. Y la voz y la mandolina tienen algo muy particular. Bueno, en la música tradicional en general de cualquier lado, hay algo muy particular y es que esta música está diseñado para sonar acústicamente. Sí, digamos que el washtub tiene su sitio, la quijada tiene su sitio, todo tiene su sitio y la voz suena porque ya tiene su espacio donde nadie lo está, digamos, enmascarando. Y en los arreglos musicales, la mandolina es el que empieza. La mandolina empieza con la canción, hace la melodía y cuando la voz entra, la mandolina entonces se calla y hace algo mucho más sencillo. O sea que los arreglos son, digamos, es una fórmula que, digamos, respeta cada elemento. Bueno, mientras soluciono esto, me gustaría saber si hay algunas preguntas sobre todo lo que expliqué. Me lo pueden poner por el chat. Ok. Efectivamente, mientras va solucionando lo del sonido, tenemos unas preguntas a través del chat. Ajá. Los raizales, ¿qué están haciendo para conservar estas músicas que han adaptado? Mira, Providencia, digamos que hay, yo creo que no solamente en Providencia, en muchos lugares de Colombia, del mundo, y
por eso también es tan bonito el trabajo que hace el Banco de la República. Em, em, Porque si ves los eventos generalmente municipales, los eventos gubernamentales, la música tradicional siempre pasa a ser lo que es un trámite, ¿no? O sea, entonces es como si fuera el himno nacional. Entonces es como que que toquen ahí la música, y que ahora sí empieza la fiesta, ¿no? Ese ha sido un gran problema. O sea, ¿qué pasa con esta música? Esta música es la música de calle, de la casa, entonces no se puede convertir en un museo, en una pieza de museo, en una obra de arte. Sí, tiene que seguir viva en la calle, en las casas, se tiene que seguir tocando, ahí es donde realmente está viva. En Providencia eso sigue pasando, ¿sí? Eso sigue pasando, en San Andrés también, o sea, hay muchos grupos jóvenes que están tocando música tradicional y también muchos grupos con una mezcla generacional que siguen tocando, ¿sí? O sea hay maestros de música tradicional, entonces digamos que por ese lado la comunidad le gusta su música, o sea, digamos que ahora, aunque no existe, no es tan viva como en los 70, que realmente la fiesta siempre era de eso, hay otras cosas, pero yo creo que sigue muy viva la música tradicional en las islas. ¿Cuál es la situación actual de la música tradicional de los isleños? La situación actual, em, em, pues mira, el, la identidad de un isleño, yo siempre digo que tiene tres elementos. Uno es la pesca, la otra es la agricultura y la tercera es la música tradicional. ¿Sí? Si tú miras maestros como Maestro Alban o el Maestro Willie B o el Maestro Kepe, ellos son las tres cosas, pescador, músico y agricultor. ¿Sí? La música tradicional, no digo solo la tradicional, sino la popular, toda la música que se hace, porque al final todos se hacen con el mismo formato de instrumentos. Pero digamos que esa música realmente a la final tiene una función de comunicar, en esa época de comunicar las noticias, de comunicar muchas cosas, el día a día de la comunidad, ¿sí? Pero lo que te digo, hoy día se ha vuelto, como en muchos lados, algo como si fuera una pieza de museo. ¿Sí? En los eventos tradicionales. Pero en Providencia yo sigo yendo a ensayos de música tradicional, a fiestas de música tradicional, a Fear and Dance. Una vez en Providencia hicimos un Fear and Dance en mi casa y en otras casas. Entonces, lo que digo, la música tradicional para los isleños sigue viva. Elkin, ¿hay escuelas de formación musical en las islas? Por ser una población relativamente pequeña, ¿consideras que es más alto el riesgo de que se pierdan el tiempo? Sí hay escuelas de formación, digamos, y procesos de formación tanto, digamos, formales como informales, ¿no? O sea, hay mucha gente que está no solo en Provincia, sino en San Andrés, hay mucha gente que se han convertido ellos en escuelas. En San Andrés, un gran ejemplo es el grupo Creole con Modam, que ellos, digamos, mucha gente ha sido alumnos de ellos. ¿No? En Providencia con el maestro Willie B, con Elijah, ¿sí? Que han tenido sus escuelas informales desde donde ha salido mucha gente. También hay unas escuelas formales, pero digamos que esos procesos no son tan continuos, ¿sí? Entonces, siempre por los temas burocráticos y todo eso, de que un profesor trabaja después de 3 meses, hace renovar su contrato, hay que esperar otros 3 meses. Entonces, sin esa continuidad, no es lo mismo, pero sí, la escuela informal, sí que hay mucha gente que ha aprendido gracias a ver otros maestros. Y anteriormente, digamos, cómo se aprendía en la isla era mirando tocar al maestro, a tu padre, y luego tocar y empezar a tocar. Así es que casi todos han aprendido. Realmente, si tú ves, la música tradicional es tradición oral, como la lengua, como el criol, ¿sí? Como el criol que se aprende de tradición oral. Entonces, esta música tiene mucho de eso. Última pregunta que tenemos en el chat. ¿Qué tan distinta es la música de los colombianos continentales a la de los raizales? Muy distinta. Em, em, digamos que
siempre, digamos que hay puntos de encuentro, ¿no? O sea, pienso que como toda cultura, hay puntos de encuentro, pero digamos que las raíces, pues es distinto, se puede encontrar, obviamente. Yo siempre digo que bueno, la cumbia tiene un punto de encuentro con el mento, ¿sí? En tema de acentos, de muchas cosas. Em, por ejemplo, si hablamos de la cumbia, el vallenato, el mento, el calipso, tienen cosas en común que es de qué hablar, ¿no? Hablan de las cosas cotidianas, son como el noticiero, la radio de la comunidad. Eso es lo que han sido siempre. Entonces, digamos que tienen puntos de encuentro de cosas, o sea, como la misma razón de existir, pero son distintas, claro. ¿Y qué podemos escuchar? ¿Qué nos recomiendas escuchar para poder conocer las músicas de la isla? De la isla. Bueno, mira, en la isla, digamos que yo cuando hablo del maestro Willie B, el maestro Alban, yo digo que ellos son unos fonogramas, que ellos son unos fonogramas, ¿no? ¿Por qué digo eso? La historia fonográfica de la isla empezó muy tarde, empezó en los 80s, casi en los 90s, ¿sí? Pero digamos que antes de maestro Willie B, el maestro Alban, existieron muchos maestros, Tom Taylor, ¿sí? Castibola, o sea, que toca, y cada uno creaba su pasillo, cada uno creaba su polka, y, pero nosotros, mi generación, no tuvo la oportunidad de escucharlos. Pero el maestro Willie B, él cuando toca, él dice, ese es el pasillo de Tamtiela, ese es el polka de Castibola. O sea, él aprendió todos estos ritmos que crearon estos, digamos, sus ancestros, sus maestros anteriormente, y él nos permitió a nosotros escucharlos. O sea, él es el fonograma que nos permitió escuchar la historia fonográfica de Providencia. ¿Qué pasa? Que esta música no está grabada. Sí, entonces digamos que más de recomendarles escuchar, les recomiendo que cuando vayan, busquen esta música, ¿sí? Donde hay un ensayo y donde hay un concierto. Y creo que eso es un trabajo por hacer, que es grabar esta música. Hay cosas grabadas, como lo que he intentado mostrarles, del grupo Choral Group, ¿sí? Que es Nobody Business, ese disco. Vamos a ver si antes de que termine, digamos, la conferencia, logramos escucharlo. Si no, miramos a ver cómo hacemos. Bueno, yo creo que de pronto si pongo, si logran escuchar aquí. No se, no, no, se escucha mal, ¿no? Y en realidad se escucha muy bajo. Muy bajo. A ver cómo podemos hacer con eso. Ok, vamos a intentar. Bueno, sí, bueno, si hay más preguntas mientras tanto, estaré feliz de contestarlas. Llegó una pregunta por acá, pues creo que Ajá. ya la respondiste. Dice que para cuándo sería, decías que están en mora de grabar estas músicas de las que hablabas al final. ¿Para Ajá. cuándo está proyectado?
Bueno, yo en sí acabo de crear mi sello disquero en Providencia. Y digamos que la razón principal es para eso, ¿sí? Yo tengo un proyecto, un libro que estoy escribiendo. Digamos que yo llevo como más de 10 años haciendo entrevistas en Providencia. He entrevistado a mucha gente que ya ha fallecido, ¿sí? Y entonces, digamos que este libro va a ir acompañado pues, de un libro, ¿sí? Y entonces, digamos que claro, la música va a ser muy importante. Entonces, uno de los trabajos que hay por hacer es esto de grabar toda esta música, pero también un poco como de identificar qué es tradicional, qué es popular, porque a día de hoy todo es una mezcla, ¿no? Como un sancocho. Entonces, también identificar qué es popular, tal. Por ejemplo, trabajar mucho para hacer crecer la música coral. Sí, digamos que eso es un trabajo que, pues, el tema de la pandemia, el huracán, ha, me ha hecho como detener un poquito, sí, a la espera de que haya la mejor oportunidad. Entonces, pues yo en septiembre voy para Providencia y la idea es como empezar a trabajar en todo esto. Así que espero que pronto puedan tener todo esto, digamos, más a nivel, en buena calidad para escucharlo. Has hablado de la música, pero ¿qué pasa con los bailes tradicionales? Los bailes tradicionales, pues mira, las danzas tradicionales de lo que te digo, son danzas europeas que digamos que claro, el vestimenta que usan hoy día es muy europeo, pero realmente en los 60 70 la gente pues bailaba en su ropa normal. Hay muchas cosas como que dicen que la razón por la que ese traje tiene como algo como un delantal es porque había una época en que hacían que los esclavos lo bailaran, ¿no? A los empleados, los esclavos lo bailaran, entonces lo bailaban con esa ropa. Yo creo que eso sí pasó, pero no creo que haya pasado en las islas. Creo que quizás en Jamaica, en otros sitios, haya pasado esto. Sí, y bueno, lo que te digo, también está la danza más africana, que es la que es el calipso, la que es el mento. Eso es totalmente diferente. Es una danza mucho más alegre. Esa danza es casi como una danza europea. Aquí ya. Bueno, no tenemos más preguntas a través del chat. Bueno, nos llegó una. ¿Se han pensado en la posibilidad de promocionar más la música de los isleños a partir de festivales presenciales o virtuales? Em, o sea, es que todo el tiempo, eso es digamos, es un sueño que tenemos hace mucho tiempo. Digamos que em, en la isla hay mucho talento, hay muchos proyectos, sí, que aún falta mucho, pues teníamos un estudio donde la idea era que la gente grabara, pero es que sin discos, sin muchas cosas, también se dificulta mucho la distancia, los costos de llegar hasta el continente. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi proyecto que he logrado viajar a muchos lados. em, pero digamos que también pues no es fácil, es trabajo de muchos años, pero además muchas veces tienes que sacrificar el presupuesto solo por el hecho de poder ir, ¿sí? Y sí que la Choral Group, por ejemplo, hay grupos de la isla que viajan mucho con la alcaldía, con un grupo de baile, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo hay bagué y tal, pero digo, sería genial que no solamente esta música fuera a un sitio, sino que realmente haya una conversación, ¿no? Digamos, un exchange importante. Teniendo en cuenta, Elkin, que se nos dificulta el tema de compartir audio, ¿nos puedes recomendar a las personas que están dentro de la reunión para que la puedan buscar y la escuchen? Claro, no, es que la música que les quiero mostrar no está en internet. Es, es, es por eso, porque es que, o sea, tengo como un listado de música que está en internet, pero claro, no puedo ponerlo aquí porque está en pues, los copyrights y eso. Pero aquí les voy a poner en el chat, aquí,
algunas cosas que pueden escuchar. Vale, mira, por ejemplo, les voy a poner. Listo, mira. Entonces, yo que les recomiendo, por ejemplo, en Compass. Compass, que es la música de Haití, aquí se lo estoy escribiendo. Coupé, Loué, ¿sí? Reggae. Bueno, Lucky Dube Bob Marley ya lo conocemos. Lucky Dube. Es quizás el reggae que más se ha escuchado en Providencia. Luego, el souk. Tenemos a Kassav, los creadores del souk. Luego tenemos en el Cadence Lipso. Dance Lipso. Tenemos a em, Midnight Groovers, ¿sí? Luego tenemos en por ejemplo, Mento de Jamaica. Tenemos The Jolly Boys, ¿sí? El Calypso de Trinidad. Mighty Sparrow. Sparrow, Calypso, Jamaica. Bueno, Harry Belafonte. Fonte, ¿sí? Tal. Y ahora les quiero recomendar algunas bandas de San Andrés, que bueno, y de Providencia, que aunque son más nuevas, pues viene de toda esta música. Por ejemplo, Choral Group, es de Providencia. Al lado les pongo de dónde son. Providencia. Caribbean New Style, que son de San Andrés. Esto sí lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Em, Grupo Creol, San Andrés, eso también lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Groove 82, que ellos hacen souk. También son de San Andrés. Tenemos a Zuka Jam, que son de Providencia, que también hacen souk. Providencia. Luego tenemos a Elkin Robinson, no sé si lo conocen. Providencia y tal. Sí. Tenemos, por ejemplo, Kiwanga, Providencia. Sí, listo. Bueno. em, ¿Eso sí lo escuchan? ¿Mi guitarra lo escuchan? No le subo aquí. Mi guitarra, ahí. Sí, bueno, es que quería mostrarles un poco como la diferencia de ritmos en la guitarra. Entonces, este, por ejemplo, sería como el mento. ¿Sí? Ese es el mento. ¿Sí escucha, no? Yo les compartí a través del chat el enlace de sonidos de acá. Está en la página del Banco de la República. Sí. Pero ahí se escucha mi guitarra. Se escucha bajo, bastante bajito. ¿Mejor? Realmente se escucha bastante bajito. Ok, pues.
Em, Listo. Espera. Es una lástima que no pudiéramos tener el sonido directo, pero Sí, bueno. no, sí, que quería. A mí me suena, o sea, a mí me suena bien aquí, pero no sé, a ustedes em, no les llega. Pero mi voz sí suena bien de Tu volumen. voz se escucha perfectamente. Pues, bueno, les prometo un concierto pronto. Bueno, pues Pues sí, en nombre del Banco de la República Centro Cultural Valledupar, agradecemos entonces su compañía en este encuentro y gracias a Elkin Robinson por compartir con nosotros en este espacio. Gracias también a las personas que se conectaron a la sala por su tiempo. Que tengan un feliz día. muchas gracias.